Hola a todos, bienvenidos al curso de bases de datos de la asignatura de TICs aplicadas a la administración. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con este pequeño curso que va a cubrir la parte de análisis y diseño de bases de datos. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a empezar con una estructura básica de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver el contenido en una introducción a lo que son las bases de datos. Vamos a verificar algunas definiciones que es necesario que todos verifiquemos y que se entiendan para un posterior trabajo, ¿correcto? Las características de una base de datos, cómo se clasifican, los tipos de bases de datos que existen, cuáles hay, la estructura de la base de datos y vamos a terminar con una bibliografía. Bien, ¿qué son las bases de datos? De ahí vamos a partir y vamos a darnos cuenta que en la mayoría de los establecimientos, en la mayoría de los lugares que hemos visitado existen sistemas de información, sistemas informáticos y el conjunto de los sistemas de información tiene que ver, o el desarrollo de un sistema de información tiene que ver en gran parte con dos partes o dos áreas importantes. Uno que es el front-end, que vamos a hablar de front-end cuando hablamos de lo que son vistas, formularios, diseños de interfaces y el backend, que van a ser todos los lenguajes aquellos que nos van a permitir tener una interacción entre el sistema y una base de datos. Si se dan cuenta, en un sistema de información, ya sea un sistema de información de nómina, ya sea un sistema de información gerencial, ya sea un sistema de información de lo que ustedes quieran, pero que sea un sistema de información, existe una base de datos en la cual se va a almacenar toda la cantidad de datos que sea generada por ese mismo, por el uso de los usuarios, perdón, en el sistema, ¿ok? Bien, una vez que ya se entiende eso, entonces vamos a definir, si se dan cuenta, la importancia de una base de datos, pues es enorme. Si un sistema no tiene una base de datos, simplemente no funciona o no se puede llamar un sistema informático completo, ¿vale? Una base de datos, o también conocida como DB, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Por qué hablamos de un mismo contexto? Bien, porque no podemos utilizar una base de datos y darle un uso general. Siempre que se va a desarrollar una base de datos o siempre que se crea una base de datos, se tiene que contextualizar hacia dónde se quiere llevar. Si se va a aplicar a una empresa, si se va a aplicar a una parte de ventas, si se va a aplicar a una parte solamente para un registro de informativo, para libros, para etc., para un negocio pequeño, para un negocio grande. Entonces, se dan cuenta, una base de datos, como bien lo dice la primera definición, pertenece a un mismo contexto. Ahora, una base de datos, otra definición es que es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. Diariamente en Internet, redes sociales principalmente, los tweets, las publicaciones, todo eso que se va generando en Internet día a día, las consultas en las aplicaciones de banca móvil, los registros, los ingresos a alguna plataforma, a un soporte digital, un soporte virtual. Todos los días estamos generando, todos los días se generan miles de millones de megabytes, gigabytes, petabytes de información que necesitan obviamente ser almacenadas. ¿En dónde se van a almacenar estos o dónde llegan a residir toda esta información y todos estos datos? Pues en una base de datos. Entonces, si se dan cuenta a grandes rasgos, una base de datos pues es un conjunto de datos que se almacenan en algún lugar para que más adelante se puedan consultar, se puedan eliminar, se puedan actualizar y se puedan ingresar nuevos registros o nueva información, ¿ok? Las bases de datos son utilizadas en sistemas que requieren una interacción fluida con la aplicación. Estas se encargan muchas veces de administrar, editar, eliminar y consultar de alta registros nuevos. Aquí hay cuatro cosas importantes que necesitamos ver. Primero, la administración de una base de datos conlleva a editar los datos, a poder eliminar los datos, a poder consultarlos
y a dar de alta o ingresar. Entonces estas cuatro operaciones principales son editar, eliminar, consultar e ingresar. Son cuatro de las principales operaciones que nosotros vamos a poder realizar en una base de datos. Ok, esta interacción entre los sistemas necesita ser, hoy en nuestros días necesita hacer esa interacción en tiempo real. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que nosotros consultamos a través de Internet se conectan a una base de datos y esa base de datos nos tiene que generar a través de una query, que no es otra cosa más que una consulta, nos tiene que regresar un set, nos tiene que regresar un conjunto de datos que vamos a nosotros a solicitar, nos tiene que dar una respuesta. Cada base de datos se compone de una de más o más tablas que guardan un conjunto de datos. Esta parte es importante, o este elemento. Nosotros vamos a ver que toda la información se tiene que estructurar. Este curso en realidad va hacia bases de datos estructuradas o relacionales, ¿ok? Más adelante, dentro de esta misma sesión, se platicará cuáles son las estructuradas y cuáles son las no estructuradas. Para las estructuradas o las bases de datos que vamos a trabajar, que son bases de datos relacionales, vamos a tener que utilizar tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan en gran parte información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla y cada fila compone un nuevo registro. Supongamos que nosotros quisiéramos tener, no sé, información acerca de un alumno, de algún trabajador, acerca de un grupo de vehículos, acerca de un grupo de X o Y o Z. ¿En dónde es que nosotros podemos almacenar esos datos? Pues los podemos almacenar en tablas, ¿ok? Esas tablas, esa construcción de esa base de datos, esas tablas, tienen que ser previamente analizadas para determinar qué elementos van a verse reflejados en cada una de las columnas de esa tabla, ¿ok? Y ahí es donde vamos a almacenar los datos. ¿Qué características tienen las bases de datos? Independencia lógica y física de los datos. ¿A qué se refiere la independencia lógica? A que tal vez un dato no tiene que ver con otro. Y la independencia física, que no es necesario que estén almacenados los datos en el mismo lugar. Pueden ser almacenados en diferentes lugares, en diferentes computadoras, en diferentes servidores, en diferentes discos duros. Sin embargo, la base de datos sigue trabajando como una sola base de datos. Redundancia mínima. El término de redundancia, en términos generales, va hacia que no existan dos datos que puedan causar o que hagan referencia a la misma persona. Que no existan datos repetidos. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Que una base de datos pueda dar soporte a la mayor cantidad de usuarios posibles. Es decir, y si de repente queremos nosotros consultar una base de datos y todos ingresamos al mismo tiempo, bueno, pues la base de datos tiene que dar un acceso a todos esos usuarios que quieren ingresar a esos datos. La integridad de los datos, que los datos no hayan sido alterados, que los datos sean lo más original posible, que no hayan sido violados, que no puedan ser modificados sin permisos especiales. Las consultas que se pueden hacer, que sean consultas complejas, optimizadas, que debe haber seguridad en el acceso, debe haber respaldo y recuperación. Esta parte es importante. La mayoría de las características que vimos con anterioridad hasta llegar al respaldo, actualmente existen sistemas gestores de base de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Es el sistema que nos va a permitir crear la base de datos, administrar la base de datos, ingresar los datos y ese sistema ya nos da la mayoría de esas partes. Algunas cuestiones, por ejemplo, la integridad y las consultas van a depender de nosotros. La redundancia va a depender del diseño que nosotros le demos a la base de datos. Sin embargo, el respaldo y la recuperación tiene que ver mucho con la persona que administra la base de datos. ¿Por qué? Porque es importante que exista una base de datos y que exista un respaldo de esa base de datos. Imaginemos un banco. Imaginemos un banco en el cual nosotros no podemos decirle a los usuarios, lo sentimos, sus datos se perdieron
Imaginen que en esa base de datos tengamos cientos de usuarios y cada usuario tenga miles de millones de pesos. Entonces no le podemos decir a un usuario, sabe que ya se perdió su dinero porque la base de datos se, se perdió, se eliminó, no lo podemos decir así. Siempre tiene que existir un respaldo y una recuperación de la base de datos. Para los que son administradores de base de datos o DBAs, lo que deben hacer es tener una política con respecto a al respaldo y a la recuperación de esos datos. Y el acceso a través de lenguajes de programación estándar. Vamos a tocar este punto más adelante cuando empecemos a trabajar con el análisis y el diseño, porque existe aquí una parte de lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación tienen que ser lenguajes de programación de alto nivel y dependiendo del tipo de aplicación que nosotros vayamos a desarrollar, pues es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Es lo que les comentaba hace ratito con respecto al front-end y al back-end. En el front-end están las interfaces, las pantallas que el usuario ve. Cuando ustedes se van a registrar, por ejemplo, para hacer un correo electrónico, cuando ingresan a esa página, les pide su nombre, les pide su usuario. Cuando ingresan a la famosísima red social de Facebook, cuando ustedes crean un perfil nuevo, les pide su nombre, les pide toda esa pantalla, todo ese formulario es nuestro front-end, ¿ok? Y está diseñado con un lenguaje de programación, ¿ok? Esas ventanitas se tienen que programar, esos botoncitos se tienen que programar, todo lo que ustedes ven ahí se tiene que programar. Entonces existen lenguajes de programación tanto para las bases de datos como para las interfaces, o sea, el front-end y el back-end. ¿Ok? Esas son algunas de las características pues, principales. Ahora, existe una clasificación de las bases de datos. Las bases de datos estáticas. Dice ahí que estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Otra de las bases de datos que tenemos son las bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, adiciones de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser una base de datos, utilizada en un sistema de información para una tienda de abarrotes, una farmacia, etc. Estas bases de datos se pueden actualizar y pueden cambiar con respecto al tiempo. En las bases de datos estáticas, pues su contenido no cambia, simplemente se dan de alta nuevos registros, pero ya no se modifican. ¿Y para qué se puede utilizar eso? Pues para hacer consultas más adelante. ¿Dónde hemos visto esas bases de datos? Pues la mayoría de las bases de datos de ese tipo están eh, pues tal vez en un sistema de seguridad social en el cual tienen que registrar pacientes, ¿no? Que solamente los datos se tienen ahí para una posterior consulta. Sin embargo, hasta en esos sistemas ya utilizan pues, bases de datos dinámicas de cierta forma, porque no solamente dan nuevos usuarios, sino se puede modificar la información que ya se tiene y se puede actualizar y así es como funciona, ¿no? La base de datos bibliográfica, un registro típico de una base de datos bibliográfica, contiene información sobre autores, fechas de publicaciones, editoriales, estas ya son más específicas, ¿no? Esta habla, como su nombre lo indica, de bibliográfica, habla acerca de bibliografías, acerca de datos, de publicaciones y todo ese rollo. Bases de datos de texto completo almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todo el contenido de las ediciones de una colección de revistas científicas. Esta clasificación de las bases de datos pues es muy sencilla. Existen clasificaciones más profundas con respecto a las bases de datos, pero para nuestro objetivo de introducirlos en los tipos de las bases de datos y el uso de las bases de datos, pues cumple su función, ¿no? Porque con esto podemos determinar pues, que la clasificación de las bases de datos literalmente pueden almacenar un conjunto, un set de datos en específico bajo un mismo contexto y que los datos pueden ingresarse, pueden actualizarse y pueden consultarse más adelante.
¿Qué tipos de bases de datos tenemos? Tenemos una principal que es MySQL. Tenemos otra que es Postgres SQL y Oracle. Y tenemos también Microsoft SQL Server. Access aquí no lo tenemos marcado como tal porque en realidad Access no es una base de datos, no es un sistema gestor de base de datos tampoco. Es una herramienta de la paquetería de Office, okay, que nos permite asimilar todo ese conjunto de datos y tratarlos como si fuera una base de datos. Muchos autores, aquí puede existir algún punto en el cual podríamos debatir con alguien con respecto a que si Access es un tipo de base de datos, pero la mayoría de los autores no consideran a Access como un sistema gestor de base de datos ni como una base de datos en sí. Entonces, MySQL es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez y no es recomendable para usar grandes volúmenes de datos. Postgres SQL y Oracle son sistemas de bases de datos poderosos, administran bien grandes cantidades de datos y pueden ser utilizadas por intranets y sistemas de gran calibre. Los intranets o los sistemas de gran calibre pues son aquellos sistemas que se utilizan en las empresas y que requieren un conjunto muy grande de datos. Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos suele ser creada bajo el programa Access, el cual crea el archivo .mdb con la estructura ya explicada. Ok, esta estructura les digo, vamos a desarrollarla más adelante. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access, desarrollada por Microsoft, se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. ¿Okay? Si se dan cuenta, hay un común denominador en estos tipos de bases de datos que es el SQL. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, pero si se dan cuenta, la mayoría de estos utilizan SQL. Ok, y entonces hablando de SQL, pues vamos a entender más adelante qué es SQL. Entonces, si se dan cuenta, hay un común denominador en todos estos tipos de bases de datos que son SQL. Existen otros tipos de base de datos, los vamos a ver más adelante, que son no SQL. Se dan cuenta, algunos de estos logotipos son los para que se vean de forma más general: Oracle, MySQL y SQLite. MongoDB y Cassandra es para otro tipo de bases de datos, los no SQL. Vamos a llegar hasta allá y más adelante vamos tal vez a retomar esos puntitos para que se entienda de qué estamos hablando. Ahora, hasta aquí creo que son aquí la mayoría de las cosas importantes mencionar porque, bien, entonces los modelos de base de datos son una descripción de algo conocido como contenedor de datos. Algo en donde se guarda toda la información, así como los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general se refiere a algoritmos y conceptos matemáticos. ¿Okay? Los modelos de datos, tenemos base de datos jerárquicas, tenemos base de datos de red y tenemos bases de datos relacionales. Aquí es donde va a caer todo el peso de este curso, porque vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Y esta base de datos relacional tiene una estructura definida y tiene todo un proceso para poder construir una base de datos relacional. Lo vamos a ver más específicamente en la siguiente sesión, yo creo, para ver qué elementos y para ver cuál es el proceso para crear una base de datos. El lenguaje más habitual para construir las consultas a las bases de datos es SQL. ¿Se dan cuenta? En las diapositivas anteriores aquí hablábamos de los tipos de base de datos. MySQL entonces es una base de datos relacional. Postgres, SQL y Oracle son bases de datos relacionales. Access son bases de datos relacionales. MySQL Server son bases de datos relacionales. Entonces, si se dan cuenta, una base de datos relacional tiene que utilizar un lenguaje de SQL, que no es otra cosa más que el Structured Query Language
o lenguaje estructurado de consultas, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos. Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le conoce como normalización. Este proceso nos va a llevar, lo vamos a hacer después de haber construido, después de haber hecho diagramas y después de haber ya hecho el análisis, pasa por un proceso de normalización. Ok, existe también otro modelo que es un modelo de base de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos orientadas a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma orientado a objetos. En programación existe un paradigma que es el paradigma orientado a objetos, que tiene tres características principales. La primera es la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. La encapsulación es la propiedad, que permite ocultar información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. La herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamientos dentro de una jerarquía de clases. Y el polimorfismo es la propiedad de una operación mediante el cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Este modelo de base de datos no lo vamos a ver en plenitud, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, ¿ok? Sobre el modelo que vamos a trabajar es sobre bases de datos relacionales. Ahora, SQL tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas es que está más adaptado su uso y los perfiles que las conocen son mayoritarios y más baratos. Debido al largo tiempo que llevan en el mercado, estas herramientas tienen un mayor soporte y mejores suites de productos y add-ons para gestionar estas bases de datos. Como SQL ya tiene bastantes años en los que se han estado utilizando, hay más productos, hay más soporte, hay ya más información con respecto a este tipo de bases de datos. Los datos deben cumplir requisitos de integridad tanto en tipo de dato como compatibilidad. Esas son algunas de las ventajas que se tiene con SQL. Desventajas: la atomicidad de las operaciones juega un papel crucial en el rendimiento de las bases de datos. Escalabilidad, que aunque probada en muchos entornos productivos, por norma ser inferior a las bases de datos. Suele ser menor, tiende a dar un rendimiento menor que las bases de datos no SQL. Ahora, las bases de datos no SQL son bases de datos que son no estructuradas. ¿Qué ventajas tienen estos? La escalabilidad y su carácter descentralizado soportan estructuras distribuidas. En una base de datos estructurada o relacional, existe siempre un mismo patrón de ingreso de datos. Es decir, vamos a crear una tabla y en esa tabla siempre van a ingresar los mismos campos en el mismo orden y del mismo tipo de datos. En NoSQL pueden ingresar o pueden dejarse campos vacíos, pueden tener una estructura diferente y todo eso se va a ir almacenando. Suelen ser bases de datos mucho más abiertas y flexibles. Se pueden hacer cambios en los esquemas sin tener que parar bases de datos. Tienen escalabilidad horizontal, son capaces de crecer en un número de máquinas en lugar de tener que residir en grandes máquinas o mainframes. Se pueden ejecutar en máquinas con pocos recursos y la optimización de consultas para base de datos de grandes cantidades. Dentro de las desventajas, no todas las bases de datos no SQL contemplan atomicidad. Problemas compatibilidad en instrucciones SQL. Ojo con esto, no es lo mismo una base de datos o tipo relacional o SQL a una no SQL, por tanto no existe algún problema de compatibilidad con respecto a esto. Las nuevas bases de datos utilizan sus propias características y el lenguaje de consulta y no son compatibles al 100%. ¿Ok? Falta de estandarización. Estas bases de datos que son no SQL son más nuevas y no hay muchas bases de datos todavía y no se ha estandarizado. Existen ya compañías que están utilizando estos
NoSQL y ellas tienen su propio soporte. Algunas redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram utilizan este tipo de bases de datos, pero no hay todavía una estandarización muy general o literalmente un estándar que nos diga cómo se va a regir NoSQL, ¿ok? Ahora, la diferencia fundamental entre estos tipos de bases de datos radica en que las bases de datos no utilizan un modelo relacional. ¿Cuándo debemos utilizar una NoSQL o cuándo utilizamos una SQL? Cuando los datos deben ser consistentes sin dar posibilidad al error, utiliza una base de datos SQL. Cuando nuestro presupuesto no se puede permitir grandes máquinas o debe destinarse a máquinas de menor rendimiento, nos vamos por una NoSQL. Si se dan cuenta, en la parte de arriba de la presentación decíamos que si se almacenan grandes cantidades de datos, esos tendrían que utilizar Oracle u otro tipo de base de datos. Sin embargo, una base de datos tiene que almacenarse en algún lugar. En lugares, en las empresas, en las compañías, en lugares donde utilizan grandes cantidades de datos, se les conoce como servidores o mainframes. Esos servidores o mainframes pues son, digamos, de un costo considerable. Por eso es que nos dice cuando no nos podemos permitir grandes máquinas, utilizamos una NoSQL. Cuando las estructuras de datos que manejamos son variables, son NoSQL. Es decir, cuando no vamos a guardar los mismos tipos de datos siempre, vamos a cambiar por una NoSQL. Análisis de grandes cantidades de datos en modo lectura, nos vamos con una NoSQL. Captura y procesado de eventos, NoSQL. Tiendas online con motores de inteligencia complejos, NoSQL. Es muy importante en este punto insistir en que, aunque parece que estos momentos lo suyo es migrar a base de datos NoSQL, debemos tener muy en cuenta antes de tomar una decisión si las características de nuestra base de datos necesitan una base de datos NoSQL o una relacional. Este punto es vital y con este punto vamos a concluir la sesión de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, ok, la mayoría de las características o la mayoría de las veces o la mayoría de las cosas que nos indican acá es que vamos a tomar hacia NoSQL. Pero, aquí viene un pero en todo esto, es que debemos tomar en cuenta la persona que está diseñando el sistema de información es la que nos va a decir, el arquitecto de software, el ingeniero de software nos va a decir, ¿saben qué? Tenemos que utilizar este tipo de base de datos o nos vamos por este. Repito, este curso no va a ir hacia las bases de datos NoSQL, esta va a ir hacia las bases de datos relacionales SQL, ¿ok? Esto es importante, esta introducción que nosotros debemos de tomar es importante porque ya nos tenemos un contexto más grande de cómo utilizar bases de datos NoSQL y SQL. Principales aplicaciones de la NoSQL: Gaming, Social, Internet of Things, Web, Mobile, Enterprise, ok, tenemos ahí compras en línea, documentos y algunas tiendas. Para las SQL tenemos aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones Enterprise y tenemos aquí por ejemplo el Data Storage y tenemos algunos mapas por ahí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la actualidad las redes sociales o las grandes cantidades de datos que se están generando en el Internet de las cosas son almacenados en tipos de bases de datos NoSQL y lo general, lo tradicional, pues se almacena en tipos de datos SQL. ¿Ok? Bien, pues con esto vamos a terminar el día de hoy en esta sesión. Espero que tengan algunas preguntas, tengan dudas y si no, si hay alguna pregunta o una duda debajo de este post, es necesario que a través de la plataforma de soporte, pues ustedes pueden escribirme. En la página inicial tienen en la diapositiva inicial tienen el correo electrónico también, si no quieren postearlo ahí, entonces pueden escribirme las dudas y yo creo que en el siguiente video haremos algunos comentarios, ¿no?
Literalmente esta fue la sesión introductoria y aquí les dejo una bibliografía que vamos a utilizar durante este pequeño curso, que es Diseño y Administración de Bases de Datos por Gary Hansen y James Hansen. Okay, este es la portada del libro. Ojalá lo puedan conseguir en una plataforma digital o en una plataforma a través de que puedan comprar el libro físico. Y pues bueno, por mi parte sería todo, ¿correcto? Nos vemos en el siguiente video. Gracias.